Bueno, un poco para comenzar, decidí elegir como punto de partida una de las frases que compartió el club en sus redes sociales, ¿sí? La voy a leer como para presentarlo. Dice, el liberalismo defiende algunas ideas básicas: la libertad, el individualismo, el rechazo del colectivismo, del nacionalismo, es decir, de todas las ideologías o doctrinas que limitan o cancelan la libertad en la vida social. Esto nos dice Mario Vargas Llosa, pero ¿por qué decido comenzar con esto? Porque si yo hubiese empezado de otra forma y les hubiese contado de que hoy vamos a hablar de una persona que militó activamente en las filas del Partido Comunista en la República del Perú cuando era joven, a principios de los años 50, probablemente uno se pregunte, bueno, pero ¿de dónde surge esa diferencia que hoy vemos entre esta frase que nos comparte el club y esa realidad que alguna vez vivió Mario Vargas Llosa? ¿Sí? Yo les voy a contar brevemente quién es Mario Vargas Llosa, antes de dar paso a mis compañeros. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, nacido en Arequipa el 28 de marzo, hoy sería su cumpleaños, hoy es, mejor dicho, su cumpleaños número 84. Mejor conocido como Mario Vargas Llosa, es un escritor y político peruano, ¿sí? Que además también cuenta con la nacionalidad española desde 1993. Es considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos y es uno de los máximos referentes en Latinoamérica en lo que respecta a la literatura, ¿sí? Entre otros motivos, lo es por haber conseguido el Premio Cervantes en 1994, ¿sí? Uno de los premios más importantes que existen en la literatura mundial, sobre todo en realidad de la literatura española, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1986 y tal vez el más importante de todos, que es el Premio Nobel de Literatura en el año 2020. ¿Por qué esto es importante mencionarlo? Porque como les comentaba en un inicio, Mario Vargas Llosa no es uno de los autores que uno puede reconocer típicamente como un autor liberal, ¿sí? Normalmente cuando uno se adentra en las ideas del liberalismo, empieza leyendo tal vez otros autores. Y creo, y de esto les voy a hablar hoy, creo que Vargas Llosa nos comparte a través de su obra La llamada de la tribu, editada en 2018, nos comparte lo que yo personalmente creo una receta, por llamarlo de algún modo, de cómo una persona que piensa diferente a lo que nosotros pensamos recorrió ese camino y lo atravesó hasta llegar a lo que son las ideas de la libertad hoy. Algunos datos curiosos, brevemente, como para que aquellos que no conocen de Mario Vargas Llosa, actuó en películas como extra, como uno de los oficiales del ejército peruano, encabezó una comisión investigadora del caso Uchucracay, donde 8 periodistas fueron asesinados por campesinos en Ayacucho en 1983, condujo el programa en 1981, el programa La Torre de Babel, que se transmitía por Panamericana de Televisión. Trabajó como traductor de la UNESCO en Grecia junto a Julio Cortázar, otro gran referente de la literatura, y no solo ha escrito obras de teatro, sino que además ha participado como actor en algunas de ellas, como Las Mil Noches y una Noche o Los Cuentos de la Peste, ¿sí? Otro dato que me pareció curioso es que, y de esto seguramente va a hablar ahora más tarde Carlos Moratorio, es que es una persona muy reconocida en su república, en su tierra, ya que fue, de hecho, candidato a la presidencia de la República del Perú en el año 1990. Con respecto a su, su camino, ¿sí? Esto que les comentaba, el camino que transitó de las ideas de izquierda hacia la libertad. ¿Cómo comienza esta situación? En 1948, en Perú, sucede un golpe de Estado, ¿sí? El golpe de Estado llevado a cabo por el general Ordía, ¿sí? Contra quien era en ese entonces presidente de la República, eh, que además de ser el presidente de la República era pariente suyo, ¿sí? A partir de este momento, Vargas Llosa descubre cómo, y nos comenta que lo mantiene hoy en día, cómo sentía una aberración hacia todas las formas de dictadura que existieran. En ese momento,
él entiende que la única forma, la única revolución era a través de las ideas del comunismo. Empieza a interiorizarse de autores como Karl Marx, como Friedrich Engels, y a pesar de lo que quería su familia, siendo él de una familia de buena posición social en Perú, se inscribe en la Universidad de San Marcos para estudiar Letras y Derecho. ¿Por qué hace esto? Porque era una de las pocas universidades populares y públicas que todavía se mantenían resistentes al régimen que reinaba en ese entonces en el Perú. A partir de ahí fue justamente donde, les comentaba, él se afilia a las filas del Partido Comunista, y fue donde empezó a interiorizarse más de estos autores que les decía, Marx, Engels, Mariátegui, Pulitzer, Lenin, en fin, empezó a compartir grupos de estudio clandestinos. Lógicamente, en una dictadura, ideas como esas se consideraban ilegales, por lo tanto él compartía estos grupos clandestinos de estudio. Y de hecho, hacia fines de 1958, cuando la revolución cubana alcanza su victoria y accede al poder en Cuba, él lo ve como una gesta de heroísmo y generosidad que le permitiría al pueblo cubano alcanzar el ideal socialista, que permitía la disidencia, la crítica y la diversidad. Sin embargo, con el tiempo, Vargas Llosa se da cuenta de que esto no era tan así. Y me parece un detalle muy importante, este punto de quiebre es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces aquellos detractores del liberalismo nos dicen de que al liberalismo le falta realidad. Bueno, en Vargas Llosa justamente hay un ejemplo de cómo la realidad lo fue llevando de la mano a darse cuenta de que no era todo color de rosas en el ideal socialista. Hacia fines de los 60 empezó a sentirse cada vez más alejado de las ideas del comunismo. En primer lugar, lo impactó mucho la creación de las unidades militares de ayuda a la producción, conocidas como UMAP en Cuba, que escondían campos de concentración a los cuales eran enviados, según cuenta él, contrarrevolucionarios, homosexuales y delincuentes comunes. Y además se suma a esto una experiencia amarga que le toca vivir personalmente cuando él viaja en 1968 a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en donde bueno, se llevaba a cabo un homenaje al escritor, dramaturgo y novelista ruso Alexander Pushkin, y se da cuenta por primera vez que aún siendo él socialista o considerándose una persona de ideología de izquierda, se da cuenta que aún él en la misma Unión Soviética hubiese sido un paria, hubiese sido un rebelde, hubiese estado confinado a vivir como un pobre en un gulag. Se daba cuenta al caminar por la calle que había lo que él llama una claustrofobia colectiva, que me pareció un término fantástico. ¿Por qué? Porque había un desconocimiento total de lo que sucedía realmente en el país y de lo que sucedía más allá de las fronteras de la Unión Soviética. Lenta pero progresivamente él se va dando cuenta de que el ideal socialista que él defendía en ese momento no era lo que él sentía como propio. Poco a poco empieza a alejarse un poco más y se da una ruptura definitiva en el año 1970 con el régimen cubano, debido al caso Padilla, que muy pocas personas lo conocen fuera de Cuba. El caso Padilla tiene que ver con el poeta Herberto Padilla, que llegó a ser incluso viceministro de Comercio Exterior cubano para la Revolución Cubana. Realizó algunas críticas en relación a la política cultural del régimen. Esto le valió el ataque de la prensa oficial y termina siendo encarcelado por el régimen, bajo la supuesta acusación de que desde su lugar colaboraba como agente secreto de la CIA. Esto genera en Vargas Llosa un gran enojo porque sentía que era un atropello hacia la libertad de expresión, algo que el comunismo y los autores a los que él había tomado como mentores le había enseñado que a través de las letras y a través de expresarse, de la libre expresión, era donde podía realmente hacerse una revolución. Entonces él, junto a otros 4 escritores amigos,
a los cuales se sumaron después varias voces más reconocidas en el mundo entero, escriben una carta al régimen cubano protestando por esta situación, y resulta que recibe una respuesta del mismísimo Fidel Castro diciendo que eran unos traidores y acusándolos de servir al imperialismo, diciendo que no podían volver a pisar el territorio cubano por tiempo indefinido e infinito, palabras textuales de la carta. De este modo se da cuenta de que no tenía que fingir más una situación que ya no sentía como propia, y poco a poco se fue interiorizando más, pero igual le llegó un tiempo más a darse cuenta. Él termina por cuestiones de la vida recalando en el Reino Unido, en donde vivió muy de cerca y tuvo la oportunidad, de hecho, de conocer en persona a Margaret Thatcher, y fue a través de su experiencia en el Reino Unido en donde se fue dando cuenta de lo que significaba la libertad de las ideas y la libertad de poder decidir cada uno sobre su propia vida. A partir de ahí empezó a interiorizarse sobre autores como Adam Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich August von Hayek, Raymond Aron, Sir Isaiah Berlin o Jean-François Revel, que son justamente a quienes él dedica este libro que les comentaba al principio, La llamada de la tribu, y hace como lo llama él mismo, una autobiografía intelectual, a través de la cual él describe lo que fue leyendo y lo que fue conociendo para llegar a pensar como piensa hoy en día. En 1987, funda el Movimiento de Libertad y en 1990 se presenta como candidato a la presidencia de la República del Perú por el Frente Democrático, a pesar de que finalmente en las urnas pierde con el ingeniero Alberto Kenia Fujimori, que seguramente ya va a comentar también sobre eso Carlos Moratorio. Él considera de que muchas de las propuestas que insertaron ellos en ese momento, él y sus colegas, todavía permanecen en la agenda política y social de los ciudadanos del Perú. Creo yo, y como para ir cerrando, para no quitarle tiempo a mis compañeros que continuarán, creo yo que el autor nos brinda, nos regala de algún modo un camino vivencial a través del cual él encontró las ideas de la libertad. Leyendo, podemos decir, escalonadamente a estos autores, fue encontrando un camino, fue encontrando un hilo conductor, y ese hilo conductor lo puso a él en esta posición de darse cuenta por sus propias vivencias y por lo que podía percibir en base a lo que le pasaban a otras personas, tanto en Cuba como en la Unión Soviética, pudo percibir lo que era realmente el régimen comunista, lo que era la inexistencia del ideal socialista como él creía, eso que mencionaba antes de que le podría brindar al pueblo la oportunidad de ser disidentes, de pensar diferente, de ser críticos. Bueno, todo eso no sucedió, y él se da cuenta a través de estas lecturas que está muy lejos de eso. Entonces, a mí me parece, yo tengo que ser honesto, la verdad es que no había leído este libro hasta hace poco, en donde recibí el ofrecimiento para formar parte de este homenaje. Quiero aprovechar para agradecer al Club de la Libertad por esta oportunidad. Me tomé el tiempo de leerlo y realmente entendí que a través de este libro está lo que yo muchas veces desde mi lugarcito, no como un estudiante de economía, no como un estudiante de ciencias políticas, sino como un simple pensador y alguien que intenta ser escritor, insisto siempre en lo mismo. A veces chocamos con las ideas diferentes porque no sabemos comunicarlas. Bueno, acá tenemos una muy buena receta. Así que para todos ustedes que están viendo este video, les agradezco mucho la atención. Espero que haya sido fructífero para ustedes, un poco un repaso histórico de lo que fue el camino hacia las ideas de la libertad que recorrió el autor, y realmente los invito a leer este libro, La llamada de la tribu. Es, creo yo, un material muy interesante, muy útil para todos los que defendemos las ideas del liberalismo, y creo que será muy constructivo también compartirlo para aquellos que o piensan diferente o simplemente se mantienen neutrales a la cuestión. Así que bueno, nuevamente muchas gracias por esta oportunidad, les deseo el mayor de los éxitos a mis compañeros que continúan,
y bueno, muchas gracias por escuchar. No, muchas gracias a vos, Juan, por permitirnos escucharte a vos, al tener esta información nueva. Y los invito, una vez terminado el homenaje, a escuchar el video en nuestro canal de YouTube de Gerardo Bongiovanni, presidente de la Fundación Libertad de Rosario. Así que nos estamos viendo, Juan. Nos vemos, Andy. Saludos a todos. Chao. Ahora se nos va a unir Jaime. Jaime es colaborador como Juan en el Club de la Libertad. Son socios que colaboran en el trabajo que hacemos día a día y que permiten que esta fundación pueda seguir creciendo. Buenas, Jaime, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿todo bien? Bueno, ¿eso Eh, nomás? te quería preguntar primero cuál es el rol que cumplís en el Club de la Libertad, así te presentás un poco. Bueno, yo soy Matías Jaime, yo pertenezco al grupo de logística y todo el grupo está encargado de organizar todos estos eventos, de ayudar, de buscar los disertantes de esto, de ver que si va a haber una exposición se tengan todos los instrumentos. Ahora se nos facilitó un poco igual las cosas, ya que ahora es todo distribuido, entonces no tenemos que estar buscando, por ejemplo, el proyector, los cables, la computadora, mandarle el correo por el PowerPoint y todas esas cosas. Pero sigo activo en el club y ahora ayudé con esta exposición. Estamos. Me gustaría Bueno, escuchar el aporte ¿empiezo? que tenés. Sí, ¿qué tenés para decirnos sobre Mario Vargas Llosa? Bueno, Juan ya habló muy bien de todo lo que es el pasado y cómo llegó al presente. Y mi rol ahora en esta disertación es explicar un poco cuál es la opinión que tiene Vargas Llosa respecto a todos los temas actuales, cómo se posiciona él para los debates. A mí me gustaría arrancar la exposición dando las opiniones generales que, independientemente del tópico que esté escribiendo sobre, él siempre hace hincapié sobre estas cosas. Por ejemplo, el primero, por más de que un país esté mal, ¿sí? O el mundo esté mal, nunca estuvimos mejor que lo que estamos ahora. Y él da un montón de ejemplos. Es decir, por ejemplo, hay menos dictadoras ahora que nunca. Hace 20 años atrás, toda Latinoamérica estaba cubierta de dictaduras. Hay mucho más riqueza en el mundo, hay un montón de aspectos en el que mejoramos. Ahora, cuando él habla siempre de Latinoamérica, él siempre hace hincapié sobre cuál es el factor crítico que nos impide el progreso. Y él hace referencia a la corrupción. Qué novedad, ¿no? Pero es la corrupción según él. Otro aspecto muy importante es que para poder progresar, obviamente teniendo en cuenta que no tenemos corrupción, necesitamos la libertad. Él siempre hace hincapié de que el único motor para un país es la libertad. Otro aspecto que es respecto a algunos países, cuando tienen problemas bélicos, es que habla de que no es tirando tiros, secuestrando o con tráfico de drogas, que un pueblo va a ser más libre, sino todo lo... Y por último, que es muy interesante el análisis que hace, la ficción, dice, la ficción se traga la historia. Qué interesante, ¿no? Es decir, un cuento bien armado muchas veces se puede comer a la historia del propio pueblo. Ahora, con respecto a los temas actuales con los que me voy a centrar, uno que escribió hace poco que me pareció muy interesante es sobre el COVID-19, que está en boca de todos, ¿no? Que Sí. es muy interesante el análisis que él hace, porque nace, ¿sí?, en un país pseudo comunista como es China, y que tiene el impacto que está teniendo porque se trató de reprimir la noticia. No se dejaron a los médicos investigar en su debido momento y ahora ya es tarde. Y hace otro análisis también muy interesante, que es dónde se va a encontrar la cura en países capitalistas. Es muy interesante la noticia, yo recomiendo que busquen. Otro aspecto que me gusta, que es un cuento corto que nos hace reflexionar, se llama El Príncipe de Gurfield, no sé si se pronuncia bien, pero cuenta la historia, que es real en realidad, de una española que se fue a vivir, creo que a Perú. ¿A Perú fue? Sí, se fue a vivir a Perú porque se enamoró de un gurú peruano y tiene una hija y viven en condiciones de completa miseria. Y cuando los padres la encuentran la chica porque se había escapado de la casa, ven la situación en la que viven y la quieren traer de vuelta. Pero ella estaba cómoda en ese contexto, estaba contenta con el gurú, estaba contenta con su hija, estaba cómoda. Y ahí nos hace reflexionar Vargas Llosa y nos pregunta, ¿qué es lo más justo? ¿Qué decisión deberían
tomar los padres? ¿Qué decisión deberíamos tomar nosotros? Y lo que él plantea es que hay que dejar que la gente sea feliz de la forma que quiere. La normalidad para unos no necesariamente es la normalidad para otros. Y entender ese concepto es clave. Después, habla mucho sobre Estados Unidos y sobre Donald Trump. Es un tema muy común porque él lo aborrece. No sé si aborrece es la palabra, pero no considera que es la persona correcta para el cargo. Entre sus muchos análisis que hace, Vargas Llosa considera que Trump es un tipo inculto, que todo lo que aprende, toda su cultura proviene exclusivamente de la televisión. Entonces, por eso toma las medidas que toma. Además, Vargas Llosa también considera que Trump en el gobierno generó un empobrecimiento político y cultural en Estados Unidos que no se había visto nunca. Fue un gran problema para Estados Unidos y eso hizo que ahora haya el nacionalismo que hay y un montón de problemas más. Otra preocupación que tiene Vargas Llosa respecto a Trump es todo el tema de que Trump tiene bajo su mando bombas atómicas, es decir, puede exterminar la humanidad con un capricho suyo. Y por último, respecto a Estados Unidos, Vargas Llosa está en contra de la participación que tuvo Donald Trump en los conflictos de la Franja de Gaza. Su participación generó la muerte de muchísimos palestinos, hablan sus noticias. Otro aspecto que considero muy importante y que se relacionan entre varios es todo el tema de las drogas. Como todo liberal que él es, él no considera que sea prudente que las drogas estén prohibidas. Y hay varios fundamentos que él da en sus respectivas noticias. Por ejemplo, él siempre se respalda con la Comisión Global de Políticas y Drogas, que generan estadísticas y censos y demás. Y se demostró que en todos los países en los que se legalizó la droga, el consumo disminuye, ya que la gente no tiene ni el tabú de consumirla, ni el estigma social. Pero ¿por qué todavía siguen siendo las drogas ilegales? Por una razón muy, muy simple. Hay mucha gente que viven, que cobran y demás gracias a combatirlas. Entonces, mientras que exista ese negocio en el que la gente se mantiene gracias a combatir la droga va a seguir siendo ilegal. Después también él va haciendo un análisis país a país de toda Latinoamérica respecto a los distintos problemas que van teniendo. Por ejemplo, él admira a Colombia. ¿Por qué admira a Colombia? Tuvo una de las peores guerras contra el narcotráfico, tuvo las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, a las cuales pudieron llegar a una paz, cosa que en otro país no se hubiese llegado, y varios aspectos más. Además está muy contento con el presidente Santos, ya que aparte de hacer los tratados de paz, también está participando, ¿dónde encontré? Bueno, los tratados de paz. Después con Ecuador, estuvo muy contento en Ecuador cuando se lo echó a Evo Morales. No, a Rafael Correa. Después en Honduras, por ejemplo. No, me confundí. Ese era en Bolivia, digo. Que en Bolivia se lo destituyó a Evo Morales, no, y acá hay un gran debate, no porque sea indio, porque muchos periódicos alrededor del mundo hablaron de su destitución por su rasgo indígena, y no es cierto. A él se lo destituyó porque por todos los problemas que estaba ocasionando a Bolivia. Y es muy interesante cómo habla de que López Obrador, el presidente mexicano, para ocultar todo el revuelo social, lo llevó a México como rescatado político. Y es más interesante cómo después terminó en Argentina como refugiado político. Eso es muy interesante. Por último, después habla de Venezuela. Bueno, Venezuela está muy triste por toda la situación que está viviendo Venezuela. Está muy preocupado en realidad, porque afecta a todos. Y en un momento habla, por ejemplo, de Marbella, que es uno de los seguidores de Maduro, que habla de que hay que volver al trueque. En una sociedad en el siglo XXI, un político plantea la idea de trueque. Es una locura, con tal de que no esté la moneda norteamericana circulando por el país. Y la moneda norteamericana circula por el país por el simple motivo de que es la única forma
que tienen los venezolanos para saber cuál es el precio de sus productos, porque emiten y emiten sin respaldo. Después, él está muy contento con Perú, y este es un tema muy difícil de debatirlo. Hace poco, bueno, creo que fue el año pasado esta noticia, unos animalistas, llama Vargas Llosa, pidieron que se prohíban tanto la pelea de gallos como la corrida de toros en el Perú. Pidieron eso, porque dañaban a los animales y varias cosas más. Pero el Tribunal Constitucional de Perú abolió esto. Este tribunal considera que es más democrático que las corridas de toro y las peleas de gallos sean permitidas. ¿Por qué Vargas Llosa está contento por este acto? No porque a él le guste la crueldad de los animales, él aborrece estas actividades, pero lo que a él le gusta es que el pueblo sea libre de decidir qué puede y qué no puede hacer. Es decir, nadie le está obligando a los peruanos a ir a las peleas de gallos. Ellos deciden por su propia voluntad. Y para que se detengan, en realidad, las peleas de gallos no va a ser prohibiendo como son acá en Argentina. Lo mismo con las corridas de toros. La única forma de parar estas prácticas, ¿sí?, es solamente cuando el pueblo considera que ya no corresponden hacerlas. Y eso solamente se va a conseguir con la propia libertad y el pueblo decidiendo que ya no corresponden. Ahora, respecto a México, México es un desastre según Vargas Llosa, porque el presidente, creo que es actual todavía, López Obrador, llenó de medidas populistas, ¿sí? Llenó de medidas populistas, está lleno de corrupción, y hay mucha preocupación por los intelectuales mexicanos porque sienten que cada vez López Obrador está adquiriendo más capacidades políticas, es decir, está teniendo cada vez más poder dentro del gobierno mexicano. Y está muy, muy preocupado por eso. Respecto a Argentina, ¿qué hablar de Argentina? Considera que fue uno de los pocos países que pudo salir en algún momento del tercermundismo, pero por nuestra propia historia caímos de vuelta en las medidas populistas, así que está decepcionado por la Argentina, lo mismo que por recibirlo a Evo. Después ¿Puedo habla hacer de Brasil. un Sí, paralelismo entre las peleas de gallo y las drogas? Es prácticamente lo mismo, no lo lográs con prohibiciones. exactamente. Y me sacaste porque yo quería relacionarlo con el siguiente tema. Sí, es la misma idea. Él está a favor de la legalidad del aborto, por lo mismo que venimos hablando. Que una medida como esta esté prohibida no sirve para que las mujeres dejen de hacerlo. Es más, y él habla de que las estadísticas entre países que tienen legalizado el aborto y países que no, la única diferencia en las estadísticas no se nota diferencia, solamente se nota diferencia en la calidad del procedimiento y en los traumas que genera en la mujer. Él considera que para que la mujer tenga igualdad de derechos, debe poder decidir sobre su cuerpo. Entonces él está a favor. No lo considera prudente tampoco, es lo mismo que las peleas de gallo. A él no le gustaría que haya ni peleas de gallo, ni aborto, ni nada. Pero considera que es el peor de los problemas que se legalice, ya que no considera que hayan algunas acciones en el ser humano que se puedan clasificar totalmente como blancas, totalmente como negras, como bueno o malo. Y el aborto cae, según él, en ese gris que es muy difícil de definir. Después, otro aspecto sobre el cual está muy preocupado, es sobre la literatura. La literatura siempre fue el medio en el que los escritores se liberan, en el que la sociedad se purga, por así decirlo. Y siempre estuvo perseguida. Antes fue la iglesia, después fueron los regímenes socialistas, comunistas y demás. Y ahora es la misma cultura la que choca con la literatura. ¿Por qué? Cada vez menos gente quiere leer. Cada vez las imágenes están reemplazando el pensamiento. La gente ahora prefiere ver una imagen, ver un video, escuchar lo que le dicen, a ponerse a investigar, a ponerse a leer. Y eso es muy malo para la literatura. ¿Por qué? Si todo el pueblo piensa que ya no es necesario leer, decaemos. Y un pueblo ignorante favorece a un político corrupto. Ese es un concepto muy interesante de él. Después también él está en contra, y hasta tiene un ejemplo, contra el feminismo extremo.
¿qué es el feminismo? ¿Qué define él como el feminismo extremo? Aquel que busca igualdades cuantitativas en los aspectos independientemente del contexto. Por ejemplo, hay un premio, lo tengo acá anotado, una bienal con su nombre en Guadalajara, ¿sí? Y todos los años se hacen los premios, ¿sí? En el último año, creo que fue en el 2019, habían en el plantel 13 hombres y 3 mujeres, ¿sí? Entonces salieron muchas mujeres a protestar de esa desigualdad en los números. ¿Y cuál es el problema de este planteo? Que habían muchas mujeres que fueron invitadas, muchas escritoras que fueron invitadas y que no estuvieron presentes, eran 8. Es decir, en realidad el número se iba a 13 a 11. Entonces no era tan así. Y ahí habla también de que varias escritoras que firmaron esa crítica a la Bienal, en realidad eran participantes. Entonces como que se contradicen, porque ahora ya no buscan tanto una lucha con sentido, sino luchar porque sí, es el planteo que él saca. Y él lo que nombra es que el único criterio aceptable en el campo ahora es la cantidad sobre la calidad. Es decir, ahora ellos quieren que hayan tantas mujeres como hombres, independientemente de la calidad. Y él está completamente en contra de esta decisión, y él dice que mientras que lleve su nombre este evento, él no va a permitir eso, que él va a buscar siempre la calidad, cosa que a mí me parece correcto. Y por ahí muchas veces es contraproducente. Por ejemplo, si uno ve la ley de paridad de género en las listas, que obliga que sea una mujer y un hombre, le quita espacio, por ejemplo, a un partido puramente feminista que solo se ve representado por mujeres y no puede presentarse, está obligado a poner hombres en la lista. Exactamente. A él también le parece racista cuando se hablan de presidentes y hablar de, por ejemplo, en el caso de Evo, que es indígena, en el caso de Barack Obama, de ser negro cuando fue presidente, en el caso de la expresidenta Cristina Kirchner cuando fue mujer, porque esas son características con las que uno nace, no es algo que desarrolla. No, porque si no después vamos a tener que tener un presidente de un color, un presidente de una determinada orientación sexual, y se quita de la ecuación que lo que se busca es la calidad más que un aspecto externo. Eso es muy interesante en tener en cuenta. Después, hay un libro que él leyó que se llama La Lambeau, no sé bien cómo se llama, es un libro francés que habla de cómo unos terroristas atacan a un grupo de franceses, y el libro cuenta todo el proceso de recuperación de este francés a partir del accidente. Y ahí en este libro se detalla y se explica por qué nunca los terrorismos van a ganar unas guerras. Nunca, nunca, nunca. Porque son demasiado primitivos y barbáricos para las situaciones en las que estamos viviendo hoy en día. El simple fanatismo y el terror no van a hacer que... Estoy quedando sin tiempo. No van a servir de nada. Bueno, hay varios temas que me quedaron en el tintero, ¿sí? Pero se me está yendo el tiempo y no le quiero sacar más a mi compañero Carlos que viene ahora. Así que corto por ahora. Fue un gusto. Un gusto tenerte vos y que nos permitas un poco de tu tiempo. Antes de empezar, vos me habías comentado que ibas a hablar sobre la presidencia, la postulación de Mario Vargas Llosa y por qué termina ganando Fujimori. Así que somos todos oídos. Sí, bueno, la cuestión es la siguiente. En 1987, mediados de 1987, agosto de 1987, Vargas Llosa tenía una intención de voto de la mitad del electorado peruano. Y en 1990, en la primera y luego segunda vuelta, pierde ante un desconocido Fujimori. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó para que Vargas Llosa, con los mejores equipos, con el apoyo de la opinión pública peruana, con el reconocimiento internacional y con un talento estupendo de él y de sus equipos para cambiar la historia de Perú, y que la ha cambiado y ya vamos a ver cómo, perdiera las elecciones? Esto es una cosa muy interesante y que nos puede tener
para nosotros, para los sudamericanos, puede tener o nos puede hacer acordar de algunas enseñanzas, porque Perú no está tan lejos y es un país sanmartiniano. No nos olvidemos que su héroe máximo compartimos el prócer máximo, que es el general José de San Martín. La exposición que yo voy a hacer tiene que ver con una serie de artículos de Vargas Llosa, pero con una autobiografía de él que está en este librito que se llama El pez en el agua, que lo recomiendo. Bueno, en realidad recomiendo todo lo que puedan leer de Vargas Llosa, porque es uno de los grandes escritores latinoamericanos, es uno de los personajes del boom latinoamericano que fue tan importante en los años 70 y los 80. Pero bueno, vamos al Vargas Llosa político, o quizás al Vargas Llosa escritor internacional, premio Nobel, no político. Y eso es lo que le haya costado no llegar a la presidencia del Perú en 1990 y perder ante un desconocido. La primera cuestión es la siguiente. Vargas Llosa de veraneo, con las patitas en el agua, en el norte del Perú, con su señora en la playa. Prende la radio para escuchar el 28 de julio, día del feriado nacional del Perú, la locución de un populista terrible que se llamaba Alan García. Alan García, presidente del Perú, había reemplazado a Belaúnde Terry, que era un político moderado y demócrata, que luego fue aliado de Vargas Llosa en la campaña electoral, pero provenían de una situación terrible que tenía el Perú, que es la revolución militar peruana de 1968 a 1980. La revolución militar peruana, ¿qué hizo con el Perú? Estatizó todo el Perú. Hasta estatizó los medios de comunicación, estatizó la pesca, estatizó la minería, estatizó toda la riqueza del Perú. E hizo, por supuesto, un desastre económico. Cuando termina este gobierno, justamente gana las elecciones a quien ese gobierno militar había echado, que era Fernando Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry, que todos lo queremos mucho, porque fue el presidente del Perú cuando la guerra de Malvinas, y es el que nos envió armas y el único país que nos apoyó efectivamente, que fue el Perú. Entonces, es un hombre maravilloso, pero no volvió atrás con todas las estatizaciones que había hecho el gobierno militar y que había sumido al Perú en un desastre. Devolvió algunos diarios, sí, pero el campo quedó en manos del Estado y de los políticos de turno. La minería, la pesca, hizo un desastre. La educación fue de tinte izquierdoso, bueno, un desastre. Fue una de las revoluciones o de los gobiernos de las dictaduras militares, no de derecha, sino de izquierda. Un caso extraño que también alguna vez es interesante para discutirlo. Bueno, muy bien, viene Belaúnde Terry, no cambia el estado de las cosas, la economía es un desastre, y crece una cosa terrible que es la guerrilla, Sendero Luminoso, pero una guerrilla muy pesada que exterminaba la población rural, con una topografía tremenda en el Perú para combatirlos, con unas fuerzas armadas que iban perdiendo la iniciativa frente a la guerrilla que aumentaba, etcétera, etcétera. En ese contexto llega un joven Alan García, que, recuerdan, hace poco se suicidó. Fue 2 veces presidente de Perú, estaba enchastrado en todo tipo de temas de corrupción, pero tuvo la hidalguía cuando lo fueron a buscar para detenerlo, hace unos meses, en el Perú, de pegarse un tiro. Ese es Alan García, casado en primeras nupcias con una cordobesa. Bueno, muy bien, pero no voy a entrar en los detalles íntimos de Alan García. Entonces, Alan García era un populista terrible, joven, impetuoso, venía de un partido que nunca había gobernado el Perú, pero había siempre estado presente en el Perú, que era el APRA,
Alianza para la Revolución Americana, que era una especie de radicalismo coordinadora, por decirlo de alguna manera. Bueno, muy bien. Alan García entraba a una panadería y decía, ¿cómo este pan está tan caro? Precios máximos a la figaza. Entraba a un lugar de bebida y decía, ¿cómo la Coca-Cola está tan alta? Precios máximos a la Coca-Cola. Por supuesto, defolteó la deuda, no pagaba la deuda. Bueno, el Perú era un desastre. En el medio de ese desastre, repetimos, Vargas Llosa con las patitas en el agua, charlando con su mujer, prende la radio. Carlos, en medio de su... ¿Te puedo pedir Sí. si puedes bajar un poco la cámara? Así te vemos un poco mejor. Me dicen que... Bueno. A ver, acá si sale. A ver, le voy a poner algo, pero yo no sé qué ponerle. Bueno, y si no me pongo yo. Acá está. Bueno, entonces en el medio de todo, entonces volvemos a Vargas Llosa, que estaba en la playita escuchando la radio. Imaginémoslo en un descanso, él vivía en Europa, tomando solcito con el gorrito, la sombrilla y la mujer. En el medio de eso, escucha el anuncio del loco este del presidente del Perú, de que estábamos hablando, ayúdame con el nombre de Alan García. Sí, que anuncia la estatización de todo el sistema bancario y de seguro de Perú. Había roto con el Fondo Monetario Internacional, necesitaba divisas. Yo todas estas cosas que cuento parecen cuentitos, pero mejor que alguno tome nota de todas las cosas que estamos hablando, porque los tiros a los argentinos a veces nos pueden pasar cerca. Por eso es muy interesante este análisis de Vargas Llosa y de lo que pasó. Bueno, Alan García, entonces él dice, esto es una barbaridad. Vuelve a Lima y escribe un famoso artículo que se titula Frente a la amenaza totalitaria. ¿Por qué era una barbaridad según Vargas Llosa? Porque con esto se completaba de estatizar toda la vida del Perú. Es decir, el crédito, que algunos bancos todavía eran privados, terminaba en manos del Estado. Cuando vos en Latinoamérica hablas de Estado, no hablas de Estado, hablas de gobierno y del gobernante de turno que manipula las cosas y las usa como le parece. Lamentablemente la experiencia es esa. Entonces dijo, acá todo el empresariado va a terminar servil del Estado, que le va a dar créditos a los que quieran y no. Además de las ineficiencias y los manejos políticos a los que ya se veía por la experiencia de la revolución militar peruana, que había estado sometido toda la producción del Perú. Es decir, que era la estatización final de la vida económica, social y política de Perú. Con un Alan García muy joven, que probablemente reforma constitucional por medio se quedara para toda la vida. Muy bien, en ese contexto, Vargas Llosa dice que no, se reúne con muchos sectores de la oposición y se constituye, hace un acto impresionante, pero impresionante, que él mismo se ve sorprendido y los partidos de la oposición se ven sorprendidos, hace un acto justamente en la Plaza San Martín, que es la plaza más política que hay en Lima, que tiene un monumento a San Martín que es maravilloso, que no lo tenemos nosotros en la Argentina. Porque ya te digo que Perú es muy sanmartiniano, espero no irme por las ramas, y en esa gran manifestación le piden que él sea el único orador, el 21 de agosto de 1987. Muy bien, la conferencia se testimonia su enfrentamiento con Alan García, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el medio la mujer le dice, pero escúchame, te estás convirtiendo en un candidato político. No, si yo soy un escritor como candidato político, tengo el año que viene que dar clase en Harvard, el otro año tengo que dar clase en Alemania. Es lo máximo de la literatura. Para mí, él y García Márquez son lo máximo de la literatura latinoamericana.
y su vocación es la literatura. Él lo confirma una y otra vez. Bueno, se va enredando, hasta que todos los partidos de la oposición le piden que él sea el candidato para reemplazar en 1990 a Alan García y poder sacar al Perú del marasmo en el que se había encontrado. Acá es importante que brevemente analicemos cómo estaba la década del 80. La década del 80 la tiene a Thatcher desde el 79 en Inglaterra, a Reagan desde el 80 en Estados Unidos, lo tiene a Lech Walesa emancipándose del comunismo, lo tiene a la caída del muro de Berlín en el 89, lo tiene luego a Violeta Chamorro, que en el 90 le gana a los sandinistas ganan con las armas en Nicaragua y pierden la elección. Lo tiene a Fernando Collor de Mello, que es el primero que pretende ser liberal en Brasil, y que luego la obra la completa Fernando Enrique Cardoso. Lo tiene a Pinochet, que le entrega pacíficamente a Elwin en el 90, y Elwin adopta el sistema económico de Pinochet, calladito la boca, porque era un sistema brillante, era un sistema que estaba llevando a Chile al primer mundo. Muy bien, en ese contexto es una década de cambio. Otro que lo ve es Gorbachov con la perestroika en la Unión Soviética. Y acá hay un paralelo, porque tanto Gorbachov, que era de la KGB, como en un extremo totalmente distinto Vargas Llosa, que era un literato que andaba por el mundo, vieron para dónde apuntaba el mundo. Y en esa época tenía una gran influencia lo que había pasado en Japón, en Corea del Sur, en Taiwán, en Hong Kong, en Singapur, es decir, los tigres asiáticos. Y ellos veían que países que no tenían ningún tipo de recursos naturales habían podido pegar el salto al desarrollo. ¿Cómo no iban a poder pegar estos países que tenían de todo, como el Perú? Porque el Perú tiene de todo. Nosotros hablamos de la riqueza argentina natural, pero el Perú tiene de todo. Bueno, muy bien. Recuerdo, Carlos, que quedan 10 minutos, se corta el vivo y de última, si queda un poco, retomamos. Pero bueno, te recuerdo que se puede cortar. Fantástico. Fantástico. Yo, si es por mí, hace 10 días que hablo con las vacas, así que imagínate vos que todo lo que vos me puedas hablar, yo fascinado. Ahora, ¿cuáles fueron los problemas? Cuando él se larga y arma un movimiento que se llama Movimiento Libertad, lo arma con todos los independientes, que se dan cuenta que el Perú necesita un giro que es el giro que está recibiendo sus frutos el Perú hoy, que es el país que más capitales externos recibe en Sudamérica. Es decir, que la historia del Perú termina siendo las consecuencias del giro de Vargas Llosa, del giro intelectual y político que plantea Vargas Llosa, con algunos inconvenientes que vamos a ver. Pero ¿cuáles fueron los problemas? El primer problema, según todos, es el siguiente. Le dicen que sea el candidato, bueno, muy bien. Movimiento de Libertad, bueno, muy bien. Y él contrata unas consultoras internacionales. Las consultoras internacionales le dicen, desde mediados de 1987 hasta principios de 1990, que fueron las elecciones, señor, usted quiere ganar las elecciones, tiene que romper con todos los partidos políticos constituidos en Perú, porque lo que aborrece el peruano medio es a todos los partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, que han llevado al Perú al desastre que era en los 80. Hay una frase muy famosa que justamente la populariza Vargas Llosa en un libro también maravilloso que se llama Conversaciones en la Catedral. La catedral es un bar, no es una iglesia, es un bar. Y el argumento es en la época de la dictadura de Odría. Y uno de los personajes dice, ¿cuándo se jodió el Perú? Se pregunta, ¿cuándo se jodió el Perú?
era un país sin destino, por toda la historia que había tenido Perú y que lo había agravado la revolución esta militar y este loquito de Alan García. Muy bien. Pero Vargas Llosa toma lo que le dicen las consultoras internacionales y comete un error garrafal. ¿Qué es? Bueno, dice, yo tengo un montón de gente que me sigue, tengo un ideario, vamos a poner equipos de trabajo al tomar el poder técnicamente y hacer todas las reformas que el Perú necesita, pero yo necesito una base partidaria. Entonces él se alía con un partido antiguo que se llamaba Alianza Popular, que era de Fernando Belaúnde Terry. Ya te digo, un hombre muy querible para la Argentina, pero un partido con todas las mañas de los partidos políticos. Y además un hombre identificado con el fracaso, que había fracasado en 2 oportunidades. Además, Fernando Belaúnde Terry tenía, a ver, cómo, no quiero ser malo, pero un aire a Macri, que la economía va a mejorar con la obra pública y que una cosita media New Deal, ¿entendés? Media de Roosevelt, media que por ese lado va a levantar el país. Cuando los problemas eran de fondo y los cambios de estructura eran otros. Entonces tenés una estructura rígida que se alía con Vargas Llosa. Y luego tenés otro partido, Partido Popular Cristiano, del doctor Luis Bedoya, con otras características, pero también muy rígida y que venían con todas las mañas partidarias. Ellos entonces constituyen el Frente Democrático. Y este Frente Democrático empieza con una larga campaña que termina en marzo de 1990 con la primera vuelta de la elección contra Fujimori. Te hablé del tema de lo que le habían dicho las consultoras internacionales. Sí. Pero cada una de los cambios que quería hacer Vargas Llosa iban a este comité integrado por él y estos 2 otros líderes. Y entonces permanentemente estos líderes, por una razón y por otra, iban poniendo obstáculos a esta impronta plenamente liberal que quería imponer Vargas Llosa en la sociedad. Además, tenía que trabajar con los comités de esos partidos, especialmente en el interior del país. Y estos partidos estaban llenos de mañas y de corrupción. Por ejemplo, él cuenta una cosa graciosísima. Los caudillos locales le pedían un carné. Resulta que en la política peruana se usaba un carné. Entonces decían, vos sos miembro del partido Alianza Popular. Si el partido Alianza Popular ganaba, no te cobraban el impuesto en el municipio, no te hacían multa, porque vos chapeabas con el carné del partido. Es decir, era un esquema totalmente corrupto, pero formaba parte de la costumbre peruana. Entonces él prohíbe, en el ámbito de toda la alianza, la confección de esos carnés, y lo hicieron igual. Y cada uno le ponía frases distintas de los caudillos y le ponía la fotito de él. Entonces en nombre de él chapeaban el nombre, mirá que yo soy fulano de Vargas Llosa, que es el próximo presidente. Así que una cosa terrible, y él se va encontrando con esa realidad del Perú profundo. Después hay otra cosa, él cayó en el tema del programa político. Muy bien, él cayó en el tema del programa político y todo el mundo, él pensó que todo el mundo iba a estar pendiente de lo que él proponía para la capitalización de las empresas estatales y que se convirtieran en privadas, para la desregulación de toda la política económica, para hacer la lucha, que era tremenda, contra el terrorismo de una manera sana, legal, no convertirla en la guerra sucia que la convirtió Fujimori en los 90. Porque somos liberales,
Está bien, todos estamos en contra del terrorismo, pero no podemos avalar, decía él, que el ejército se contamine siendo una banda terrorista contraria a los terroristas. Era un planteo muy serio el de él y el DAO, y se habían analizado los elementos. Él cayó en continuamente dar explicaciones de cuáles eran todas sus transformaciones. Cuando Fujimori, que 30 días antes de la elección tenía 1% de los votos, lo único que dijo en toda su campaña fue honradez, tecnología y trabajo. Y no dijo nada más. Es decir, que de alguna manera el pueblo peruano no estaba pendiente de la base intelectual y programática de Vargas Llosa, sino de otros elementos, de características que tenían que ver con la simpatía de los candidatos, de vivezas y de audacias en determinados momentos. Fujimori entraba a los pueblos en un tractor y la gente lo seguía como aquel, ¿te acordás el flautista de Amelín que había una peste, estaba lleno de ratas y entonces lo contrataron y con una flauta salió por el pueblo y las ratas lo siguieron? Del Estado, cuando vos decís apoyar, es un montón de medios de comunicación apoyando a quien dice el presidente. Es decir, que la confrontación era muy grande. A medida que va llegando el momento de la votación, va amesetándose sus encuestas. Y él ve que no puede salir de determinados puntos. Además, en las elecciones de alcalde, en las elecciones de legisladores, los partidos que integran su alianza, recordamos que era una alianza muy rígida de un elemento totalmente nuevo, que era el Movimiento Libertad, y luego con dos partidos que eran partidos con las mañas de siempre. Los partidos le dicen, no, un momento, vamos cada uno en nuestra lista, todo, la alianza es para presidente, todos juntos, pero ahora vamos todos, cada uno con su lista. Y si no vamos con la lista, yo quiero el 40%, yo quiero el 50%, bueno, lo de siempre en los partidos políticos, los que todos usualmente vemos. Muy bien, llega la primera vuelta, y el que esperaba sacar un 45% saca un 29%, y Fujimori saca un 24%. Muy bien. Él se da cuenta que está todo perdido porque en la segunda vuelta el APRA y la izquierda lo van a apoyar a Fujimori. Y está frito, él se da cuenta. Pero lo convence de que tiene que seguir adelante, etcétera, etcétera. Y acá viene otra de las cosas terribles que le pasa y que él analiza en el libro y que es una enseñanza para todos nosotros, que es cómo la campaña política en la primera y segunda vuelta cambia totalmente a lo que había sido en la primera vuelta. Todo derrapa. Sus propios correligionarios liberales empiezan a plantear lemas xenofóbicos contra Fujimori por su origen japonés. La Iglesia, que no lo había apoyado a Vargas Llosa, porque a Vargas Llosa le había dicho a toda la humanidad que él era agnóstico, e insistimos que Vargas Llosa es un hombre honesto intelectualmente que te dice lo que piensa y punto. Entre la primera y segunda vuelta se da cuenta que Fujimori lleva a estas iglesias cristianas, estas nuevas iglesias cristianas, en las listas. Y que lleva un montón de legisladores de estas iglesias cristianas. Entonces pega un giro y de golpe, para la segunda vuelta, Vargas Llosa se convierte en el candidato de la Iglesia Católica del Perú, cuando no era lo que Vargas Llosa planteaba, porque justamente él como liberal, cada uno que tenga su iglesia y que haga lo que quiera, pero no quería ser manipulado por estas características. Entonces, entre la primera y la segunda vuelta, entra en la política el racismo, cosa que él abomina, y quedar
como el candidato de una determinada religión, cosa que también abomina porque él es un hombre liberal. De esa manera, la segunda vuelta se convierte en un infierno y en una cosa no querida por Vargas Llosa, pero finalmente pierde ante un Fujimori, con el apoyo del APRA y con el apoyo de Alan García, envuelto en una hiperinflación, un desastre, pero que tenía un 20% de los votos, casi un 20%, que le sirve a Fujimori para ganarle a Vargas Llosa. Hay una anécdota muy interesante que tiene mucho que ver con la política sudamericana y que es, lo va a ver entre la primera y segunda vuelta, lo va a ver, él es de Arequipa, Vargas Llosa, y lo va a ver el obispo de Arequipa, que parece que era muy simpático y era compañero de clase de un primo de él, y bueno, macanudo el obispo. Y entonces le dice a Solá, mire, Vargas Llosa, está todo muy bien que usted sea agnóstico y todo, pero no lo diga. No lo diga, no hay necesidad de comentar esas cosas. Tenemos que ganar yo estoy con usted, tenemos que ganar la presidencia. No hay, es una sociedad católica y usted necesita el voto católico, yo lo voy a ayudar, pero no comente que es agnóstico. Lo cual causó gracia por parte de Vargas Llosa, que lo había dicho toda la vida, así que por más que no lo dijera unos días, todo el mundo lo sabía. Y además te muestra la hipocresía de la política latinoamericana. No te olvides que en el 89 también ganó Menem en la Argentina, y Menem ganó no diciendo nada. Y cuando implementó un programa capitalista, porque no podemos decir liberal, pero sí capitalista en la Argentina, y le preguntaron por qué no lo había dicho en la campaña, es público que Menem dijo, y porque si no, no me hubieran votado. Es decir, ese lo pienso, pero no lo digo, que trasunta los países y trasunta los partidos de la política sudamericana. Por eso ahora, es muy interesante. ¿Sí? Habías mencionado algo de la influencia que tiene Vargas Llosa en la implementación política que tiene después. Me gustaría escuchar un poco cuáles son esas influencias que tiene Vargas Llosa en el gobierno del Perú de Fujimori. Bueno, él las niega, porque el asunto es el siguiente. Fujimori llega como si llegara con los economistas de Alberto Fernández, de la CEPAL y la sustitución de importaciones, todo el cuentito de toda la vida y cerramos los mercados. Llega con eso a la presidencia. Y cuando llega a la presidencia, llama a varios colaboradores de Vargas Llosa para implementar una política liberal. Y es Fujimori el que hace toda la desregulación, privatización, y lleva al Perú a una transformación y a un ingreso de capitales y lo lleva al Perú a ser una de las estrellas y el boom peruano que es aún hoy en día. Ahora, hay dos elementos muy importantes que Vargas Llosa marca la diferencia, por eso a él no le gusta que le digan que él es el padre intelectual de lo que pasó con Fujimori. La primera, que Vargas Llosa plantea una economía popular de mercado. Es decir, él quería que la gente comprara las acciones, que la gente fuera los dueños de las acciones, y no como se hace en estos países, como se hizo en la Unión Soviética, y como se hace en otros lugares, que a un grupito vos le dejás tal compañía con reservas de mercado, etcétera, etcétera. Esa era la primera cuestión, es decir, que él hace un planteo económico totalmente distinto. Él quiere que el ciudadano medio peruano se constituya en un accionista de una serie de actividades. Y Fujimori plantea lo mismo que planteó Menem. Le doy tal empresa a fulano, le doy tal empresa a mengano, etc. Hago una privatización, pero no es lo mismo que decirle a los empleados de una determinada empresa, todos ustedes van a tener acciones y compórtense como empresarios. Así que ahí hay una diferencia muy importante. Y la segunda diferencia,
muy importante, y con esto tenemos que terminar, es el planteo político. Fujimori destruye esa incipiente vuelta a la República que era Perú. Hace un autogolpe el 5 de abril de 1992, donde disuelve las cámaras, disuelve el Congreso, interviene en los tribunales, disuelve la Corte Suprema, todo con ayuda del ejército, y queda como presidente democrático solo mantenido por el ejército. A lo que Vargas Llosa hace un escándalo internacional y los llama a los militares peruanos militares felones. Militares felones quiere decir militares traidores, porque habían traicionado a la República. Luego Fujimori, a su manera, hace una asamblea legislativa, llama a elecciones y ya con todo el poder gana las elecciones, es aplaudido por el pueblo peruano. En el medio de eso Fujimori tiene una guerra contra el terrorismo muy exitosa, mete preso a Abimael Guzmán, que era el jefe del movimiento terrorista Sendero Luminoso, lo mete en una jaula, vas a ver las imágenes por ahí, le pone el traje a rayas y lo mete en una jaula y lo televisa. Es decir, que todo eso crea una adhesión por parte de las mayorías peruanas tremenda. Pero Vargas Llosa abomina, porque después se vio que la guerra contra la subversión había tenido puntos muy oscuros, etc. Vargas Llosa abomina de ese tipo de procedimientos. Y tiene Fujimori una cosa terrible, que es un controlador de inteligencia, que usa la inteligencia, luego de combatir contra la guerrilla, usa la inteligencia para control interno, para manejar diarios, revistas, para manejar los medios de comunicación o cualquiera que se opusiera. Y eso lo maneja un señor Vladimiro Montesinos, y entonces Fujimori y Montesinos establecen una dictadura formal con cara de república, con anuencia de la gente que porque está mejor económicamente deja pasar un montón de cosas, y termina en un escándalo de corrupción política tremendo. Fujimori escapa finalmente a fin de los 90 a Japón y bueno. Y luego viene una serie de presidentes constitucionales que resguardan el proyecto liberal en economía y que le están tratando de dar mayor jerarquía republicana a las instituciones del Perú, pero que aún continúan con problemas. Y todo eso por la acción de Fujimori en los 90, que destruyó todas las instituciones del Perú. Bueno, no te doy más charla porque si no te vas a dormir ahí. No, estamos. Muchísimas gracias, Carlos, por tu participación. Le quiero recordar a todos que está el video de Bon Giovanni, está subido en nuestro canal de YouTube, presidente de la Fundación Libertad de Rosario, así que los invitamos ahora, terminado este homenaje, a que vayan a verlo. Muchas gracias, Carlos, nos estamos viendo y ahora a las 21 tenemos otro vivo. Saludos. Sí, ahí estaremos. Gracias por todo, un abrazo. Chao, adiós.